los que nos visitan, que veo varias caras nuevas, estamos estudiando nuestra confesión de fe. Vamos por el capítulo 2. El capítulo 2 nos tomó un buen tiempo porque el capítulo 2 se llama el Dios Trino. Y entonces en ese capítulo hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos de la Trinidad y hablamos de cómo la Trinidad se relaciona, ¿sí? Así que eran temas bien profundos y eso nos tomó 9 domingos prácticamente. Y hoy le agregamos un domingo más a la clase. Pero lo que queremos el día de hoy es ver cómo todo eso tiene implicaciones para nuestra vida. ¿Por qué creer en la doctrina de la Trinidad es importante? Porque pudimos ver mientras estudiábamos que es importante para poder distinguirnos. La fe que entendemos es la fe de la Biblia, con otras manifestaciones de fe que entendemos no se conforman a lo que Dios ha revelado de sí. Y creo que fuimos bastante enfáticos en hacer esas distinciones. Sin embargo, también consideramos que es importante saber cómo eso tiene impacto en nuestra vida como creyentes. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué la doctrina de la Trinidad, creerla es importante y creerla nos ayuda a vivir vidas que se conforman al Evangelio? Entonces yo voy a mencionarles algunas conclusiones, probablemente hayan más, pero estas son las que he considerado, o por lo menos las que han venido a mi mente esta semana, y espero que de verdad nos sirvan para crecer en el Señor y no ver la doctrina de la Trinidad simplemente como un concepto, sino como algo que nos ayuda realmente a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, varias de esas conclusiones son: primero, la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios es relacional. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por toda la eternidad en una relación de perfecto amor y unidad. Con lo cual, teniendo en cuenta esa verdad, nosotros podemos afirmar que el plan de Dios de salvar a pecadores y adoptarlos como parte de su familia, como hijos, no es por causa de que Dios se sintiera solo, porque Dios estaba acompañado desde siempre. Dios dijo, no, me hace falta la gente. Estoy aquí solo en mi reino y yo necesito a otras personas para que vengan a acompañarme en mi soledad. No, porque la doctrina de la Trinidad nos enseña que la Trinidad siempre ha existido en perfecta compañerismo y unidad y armonía. Así que Dios está satisfecho en sí mismo y completo desde la eternidad, y eso es posible creerlo por la doctrina de la Trinidad. Si Dios no fuera trino, Dios hubiera estado solo en algún momento. Y es fácil pensar que entonces Dios necesita compañía y por eso suma personas a la familia. Pero eso es mentira. Dios nunca ha estado solo y Dios no necesita compañía. Dios en sí mismo está completo. Y está completo y no está solo o no ha estado solo nunca, porque la doctrina de la Trinidad siempre ha existido eternamente. Nuestro Dios tampoco es como una inteligencia superior que algunos creen. Algunos creen en un Dios que es como una inteligencia superior que creó las cosas y que las ordenó, pero que no se relaciona con las personas. No sé si ustedes han escuchado de gente eso. Hay gente que cree eso, ¿verdad? Creen en un ser superior, pero no en un ser personal. La doctrina de la Trinidad nos ayuda a entender que nuestro Dios es personal y es relacional. Es una persona que se relaciona, no es un ente que no tiene una relación con cada uno de aquellos que creen en Él. Dios es un ser personal. La Trinidad es personal, es relacional. Y es evidente por la Trinidad. El hecho de que Dios quiera salvar personas como tú y como yo y unirlas a Él para entrar en ese compañerismo trinitario es pura gracia, es por el puro afecto de su gracia, es por el desbordante amor que Dios tiene, no es porque Dios necesitara compañía, como ya lo dijimos. Vamos a leer Juan 14, 14:15 voy a leer, hasta el 26. Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos,
entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Relación. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino la de mi Padre, la del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La Trinidad morando con aquellos que creen en Él, que creen en Cristo. Hay una relación. Hay algunas, puedo quizás no ser tan preciso, porque nunca he hablado con alguien que pertenezca al Islam. Lo que voy a decir está basado en lo que he leído sobre el Islam. Ellos no pueden entender cómo nosotros nos acercamos a Dios y le decimos Padre con tanta confianza. No pueden entenderlo. En que pareciera que nosotros estuviéramos irrespetando a Dios. Pero es que nuestro Dios es nuestro Padre. Eso lo ganó Cristo para nosotros. Él es nuestro Padre. Él es el Dios del universo. Soberano, el Rey, todopoderoso, todo pende de su voluntad, pero Él es nuestro Padre. Es una bendición. Nuestro Dios es personal y relacional. Y el texto donde Jesús dice: y haremos morada con Él, y estaremos con ustedes para siempre. Eso es un testimonio de que nuestro Dios no es un ser que está aislado de su gente, sino que Él está con nosotros y se relaciona con nosotros. Cada creyente aquí debe tener un corazón agradecido por eso, por el deseo de Dios de relacionarse con nosotros. Dios fue el que habitó entre nosotros. Debemos de verdad agradecer eso cada día, porque Él nos ha dado a beber de su infinita gracia y de su infinito amor. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Él no lo necesitaba. O sea, Dios no necesitaba hacerlo, pero Él lo quiso hacer. Porque Dios es amor, lo veíamos en la primera parte del capítulo, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. Pero si hay alguno aquí que aún no ha creído en el Señor, a mí me pasaba esto. Yo no sé si puedes identificarte con esto, pero muchas veces cuando me invitaban a la iglesia, cuando yo no creía en el Señor, o cuando una persona me insistía: oye, conoce al Señor y todo eso, a muchos de aquí les ha pasado. Uno iba como para hacer un favor, ¿cierto? Como, hombre, sí, vamos. Y daba la sensación como que Dios me necesita, pero eso no es así. Es todo lo contrario. Tú eres el que necesitas a Dios, y Dios en su amor, en su infinita gracia, ha querido que lo escuches para que lo conozcas y creas, porque eso te conviene a ti. Si tú no crees en Dios, Dios sigue siendo Dios, perfecto, justo, de gracia, pero en su gracia ha usado gente para insistirte, para que escuches al Señor, porque es lo que tú necesitas, no porque Dios te necesite. No le estás haciendo un favor a la iglesia, ni a Dios, ni a la persona que te está invitando. Aprovecha esa oportunidad y oramos para que el Señor cambie tu corazón hoy, si es que aún no le conoces.
un paréntesis. Nosotros muchas veces pensar en la expresión yo soy un hijo de Dios, solamente meditar en eso debe llenarnos a nosotros de alegría y de agradecimiento. Eso es imposible que nosotros pudiéramos tener ese título, y eso costó un precio. Y solamente en saber que el Dios Trino, que no necesitaba a nadie, ahora me dice, tú eres no solo que me perdona mis pecados, ok, tu ofensa está apagada, alguien pagó por ti, sino que ahora me dice, ven, eres mi hijo. Hermanos, eso debería ser la meditación nuestra todas las mañanas. Y verás que todas las otras cositas que no funcionan, esas nimiedades, van a tomar un tamaño apropiado. Somos hijos del Señor, si has creído en Él. Y si no has creído, puedes serlo. No le estás haciendo un favor a Dios. La Trinidad también nos enseña que Dios no tiene ninguna necesidad, ya lo hablábamos. Como lo dije, Dios no creó al hombre ni lo redime, ¿verdad? Dios creó a Adán y Eva, pecan, pero había un plan para salvar a la humanidad. El plan era enviar a su hijo para que hiciera un sacrificio que solo podía hacer él, que solo podía ser aceptado por Dios, y lo hacía el Dios mismo, Jesús, y redime entonces a aquellos que han creído, y tiene un pueblo para sí, ¿verdad? Dios no creó al hombre, ni lo redime porque estaba solo, ya lo habíamos hablado, tampoco porque él tenga alguna necesidad. Toda la obra es hecha para su propia gloria y es causada por su abundante gracia, amor y poder. Las personas de la Trinidad están perfectamente satisfechas entre sí. Dios no necesita ser completado por alguien o por algo fuera de Él mismo. Si usted ve memes ahí en Facebook y eso que dicen o gente diciendo que Dios se sentía triste porque tú no lo habías conocido, que el corazón de Dios lo has alegrado porque ahora creíste. Evidentemente hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero si tú no te arrepientes, Dios sigue siendo feliz, porque Dios no necesita, es pura gracia. Vamos a leerlo en Efesios. Efesios 1 del 3 al 14 voy a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Una iniciativa de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, en el amado, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, a reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con con el Espíritu Santo de la promesa, Trinidad. Dios, el que derrama su sangre, y el Espíritu que nos sella, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Está haciendo eso Dios por el hombre en sí mismo? No. Por su gracia. ¿Y quién se lleva la gloria? El Señor. Es para decir, qué Dios de gracia que tenemos. Qué Dios de gracia que tenemos. Por eso el Señor salva a pecadores.
Efesios 2, del 1 al 10. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y por si tienes dudas, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Amén. ¿Quién se lleva la gloria, hermano? Dios y su gracia, es su gracia. La obra trinitaria de Dios en la salvación, el Padre escogiéndonos, el Hijo muriendo por los escogidos y el Espíritu Santo sellándonos en el corazón con las promesas del Evangelio. Toda esa obra debe llevarnos a tener un corazón humilde. No es porque tú seas, hey, ¿cómo Dios no me iba a salvar? Por favor, mírame el perfil. No, hermano, estabas muertos en tus delitos y pecados y por causa del gran amor con que nos amó, entonces ahora estás vivo. Por gracia, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia. Ese es el propósito. Tú estás salvado para la gloria de Dios. Así que nosotros deberíamos ser los más humildes de los hombres. Deberíamos ser los que tenemos más contentamiento. Porque no importa las dificultades que tú puedas tener o los caprichos que tú no puedas satisfacer, has sido salvado. No te creas mejor que los que no han sido salvados. Tu destino eterno es distinto, pero no fue por ti. Por eso debes mantenerte humilde y dar la gloria a Dios. Debemos dar a conocer esa obra y debería haber evidencia en nuestra vida de nuestra salvación. Debería haber un testimonio que sea congruente con lo que ha pasado. Pero el protagonista de la salvación, de tu propia salvación, no eres tú, es Dios. Que cuando tú compartas tu testimonio, sirva simplemente para decir que el Dios al que tú adoras, en el que tú crees, ha hecho una obra en ti, que no es por ti, y que tú la has visto en ti, que es real el Dios. Pero tú no eres el protagonista de la salvación. No es para la riqueza, para alabanza de las riquezas de tu gloria, sino de la gloria de Dios. La Trinidad nos enseña, en tercer punto, voy a repetirlos para que de pronto, si no recuerdan todo lo que digo, recuerden los títulos. La Trinidad nos enseña que Dios es relacional. La Trinidad nos enseña que Dios no tiene ninguna necesidad y que salva para su gloria. La Trinidad nos enseña que nuestra salvación es la obra de Dios. Es obra de Dios. Creo que quedó claro con Efesios. Pero es importante esto, lo que voy a decir. El Padre planeó nuestra salvación y gobierna cada uno de los detalles. El Padre es Dios. El Hijo, cuya persona y obra es lo que aseguró nuestra salvación, es Dios. Y el Espíritu que mora en nosotros y nos sella para la redención es Dios. La obra de la salvación es trinitaria. Cada persona de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y es Dios. Pero no solo en nuestra salvación, sino en nuestra santificación. Nosotros debemos cuidarnos de pensar, no sé si usted lo ha pensado, pero probablemente a alguno le ha pasado por la mente eso, que el Hijo nos ama más porque fue el que murió. No sé si usted lo ha pensado. Y esa idea puede decir, este padre está molesto, pero el Hijo me amó y ahora ya no está molesto. Entonces el Hijo es chévere. Es más chévere que el Padre, ¿no? Eso puede pasar.
Pero es que la obra, ¿quién envió a Jesús? El Padre, porque de tal manera amó Dios. El plan de salvación es, ¿quién sostuvo a Jesús cuando se hizo hombre? ¿Quién lo resucitó de los muertos? El Espíritu. La obra de salvación es trinitaria. El Padre no te ama menos, ni el Hijo te ama más, ni el Espíritu te ama más. Ellos están inseparablemente unidos en sus obras, y en la salvación y en la santificación está la Trinidad obrando. No hay ninguna distancia entre el amor del Hijo y el amor del Padre. Es el mismo amor, porque Dios es uno. Y ellos están unidos en todo lo que hacen. El Padre te ama tanto como el Hijo te ama y tanto como el Espíritu te ama. Así que esto nos debe ayudar a saber que tú no tienes que ver con recelo al Padre y solo estás tranquilo por el Hijo. No, es una obra de Dios. Trino, ahí está. Las tres personas de la Trinidad te amaron y por eso has sido salvado. Pero además de esto, saber que la salvación es obra de la Trinidad nos debe dar una confianza segura de que el que comenzó la buena obra la terminará. Filipenses 1:6, seguramente lo han leído antes. Estoy convencido plenamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Por qué? Porque la Trinidad está ahí. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu obrando en ti para completar la obra que Dios se propuso hacer en ti, que es hacerte más como Jesús. La confianza en saber que el Dios Trino obra para nuestra salvación, pero también en nuestra santificación. No es como que, bueno, ok, Dios envió a Jesús, Jesús murió por mí, el Espíritu Santo me lleva a creer y ahora el Espíritu Santo estamos dándole los dos ahí para obedecer al Hijo y para que el Padre se agrade, ¿no? Entonces, somos 2 contra 2. No, Señor. La Trinidad mora en ti. Jesús dijo, vendremos y haremos morada con Él. Dios está a cargo, toda la Trinidad está a cargo de tu santificación. Para que puedas obedecer al Hijo, está a cargo el Hijo. Para que puedas agradar al Padre, está a cargo el Padre. Y el Espíritu Santo está allí, dándote lo necesario, recordándote su palabra, aplicando su palabra. Está la Trinidad junta, trabajando en tu santificación. Así que no hay pecado que no pueda ser vencido. No hay pecado que no pueda ser vencido. La Trinidad entera está en ti. El poder de Dios está en ti. No hay pecado que no pueda ser vencido. No hay tristeza que no pueda ser consolada, porque tenemos al Consolador. No hay dolor que no pueda ser sanado. No hay deseos que no puedan ser saciados. Si la Trinidad está satisfecha en sí mismo y mora en ti, tú puedes encontrar en Dios la satisfacción a todo lo que tu alma anhela. No hay debilidad en la que tú no puedas ser fortalecido. No hay pecados que no puedan ser perdonados. No hay sabiduría que no pueda ser hallada y no hay oración que no pueda ser escuchada. Si tú crees en un Dios trino, tú puedes estar convencido de esto. Pero si tú no crees en un Dios trino, esto es difícil creerlo. Punto número 4, la Trinidad es un modelo para nuestras relaciones. Las personas de la Trinidad moran juntas en perfecta igualdad y armonía y sin embargo son distintas, son diferentes. Hay distinciones. Padre, el Hijo y el Espíritu. Y hay roles diferentes, lo veíamos, ¿no? Filipenses 2:5 es un buen recordatorio de esto. Pablo le dice a la iglesia en Filipos, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Jesús es Dios y está desde el principio, el eterno. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo es Dios
pero no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se humilló y se hizo un siervo, el más humilde de los hombres, ¿verdad? ¿En obediencia a quién? Al Padre. Es Dios, pero se obedeció a su Padre. Y el Espíritu Santo, entonces, dice el texto, y lo leíamos ahorita en Juan, dice, bueno, yo les enviaré un consolador. ¿Y cuál es la tarea del consolador? Hablarles de mí, que crean en mí, convencerlos de juicio, convencerlos de pecado, ¿verdad? Capacitarlos, sellarlos con la promesa. Entonces, como hemos hablado, algunos dicen, entonces el Espíritu es el menor, Jesús es el Hijo mayor, y bueno, el Padre es el Padre, como una jerarquía, ¿no? Pero lo que nos está mostrando la Trinidad no es una jerarquía. El Espíritu es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. No son desiguales. Así que la Trinidad nos ayuda a entender que la sumisión en el contexto adecuado no denigra la dignidad de alguien ni es una marca de inferioridad. Esto tiene aplicaciones especiales en diferentes aspectos para nosotros. Por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia, como miembros de la iglesia, estamos en una relación de sumisión los unos a los otros. Nos sometemos los unos a los otros, ¿verdad? Cuando hacemos parte del cuerpo, nosotros estamos sometiendo nuestra vida a otro. El otro tiene, de alguna manera, responsabilidad en mi vida y yo en la de él, ¿verdad? Yo rindo cuentas, de alguna manera. Yo no soy una rueda suelta, gracias, no encontraba una rueda suelta, ¿no? Yo me someto a la iglesia. Y esto no hace que un miembro sea inferior a otro, ni que tengamos miembros más maduros y miembros menos maduros, hace que el más maduro sea superior y el más inmaduro sea inferior, ¿no? No hay esa desigualdad en dignidad. De hecho, en la relación entre la iglesia y el liderazgo, Dios ha establecido pastores para gobernar su iglesia. Tienen una autoridad delegada por Dios, pero eso no hace que el pastor sea mayor en dignidad y el que no es pastor sea menor en dignidad. Hay roles, así como la Trinidad. De tal manera que someternos a otra persona, en este caso al liderazgo, o a mis hermanos, no me hace inferior. Porque si no, Jesús entonces fuera inferior, pero Jesús es Dios. Y Él se sometió a su Padre. Y el Espíritu testifica de Jesús. Y ninguno es inferior al otro. Son roles y funciones de la Trinidad que nos modelan. Oye, Jesús siendo Dios, se sometió. ¿Cómo no te vas a someter tú? ¿Sí? Fíjate lo que dice. Ahora, la Trinidad tampoco compite entre sí. La Trinidad no compite para ver quién hace más. No, ellos están unidos en sus obras. Y ¿sabes algo? Que eso nos debe ayudar a nosotros como iglesia a buscar unidad en medio de la diversidad y en medio de los roles que tenemos. La Trinidad nos asegura de que podemos tener unidad, lo asegura. Porque lo que mora en nosotros, el Dios Trino, es el reflejo de unidad en la diversidad y sumisión en igualdad. Qué interesante. Si la Trinidad nos asegura que podemos tener unidad, tenemos que buscar la unidad. Y si no tenemos unidad, no es porque no sea posible, es porque no la queremos tener, es por nuestro corazón. Pero nosotros pensar en la Trinidad nos debe dar una idea y nos debe impulsar a buscar unidad a pesar de que haya líderes a quienes someternos, hermanos a quienes rendirles cuenta. Eso es posible, porque tiene unidad la Trinidad. Ahora, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? Pero también es necesario entender que nuestra unidad es necesario buscarla porque también es lo que es la misión de la iglesia. La Trinidad no compite ni vive aislada en el individualismo, sino que obra en unidad y armonía, y como iglesia estamos llamados a vivir de esa manera. Mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 17. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, Jesús orando al Padre. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la diversidad es lo que va a dar testimonio del Dios al que creemos. Si nosotros que somos de estratos diferentes, profesiones diferentes, lugares de nacimiento diferentes, a algunos les gusta la sal, a otros les gusta el dulce, a algunos les gusta el matrimonio, a otros, el matrimonio digo el bocadillo con, a otros no. Sí, me iba a meter un problema aquí. Si nosotros podemos estar unidos, a pesar de nuestras diferencias, algunos hablan duro, otros hablan calladito, algunos hablan mucho, otros hablan poquito, algunos son más negritos, otros son más claritos. Si nosotros podemos tener unidad, eso es el testimonio fuerte que el Dios Trino al que creemos es verdadero. Y eso es lo que Jesús dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué va a dar cuenta al mundo de que es real que Dios envió a su Hijo al mundo, que nosotros tengamos unidad? Así que es posible y hay que buscarla y es parte de nuestra misión. Y eso lo podemos ver en la Trinidad. La Trinidad es nuestro modelo de unidad. Pero también podemos ver que la Trinidad es un modelo para nuestras relaciones en el matrimonio. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice la Escritura, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que el hombre y la mujer reflejan la Trinidad de alguna manera. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, la tierra, reptiles, en fin. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Luego Dios bendijo su unión, dice, y dejarán padre y madre, y se unirá a su mujer el hombre, y serán una sola carne. ¿Verdad? Entonces vemos en la creación del hombre y la mujer y su unión diseñada y bendecida por Dios, una de las representaciones más impresionantes de cómo se aplica el hecho de ser creado a imagen y semejanza del Dios Trino. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos fueron creados, ambos, varón y hembra, ¿a imagen de quién? De Dios. Dios le da unos roles a cada uno. ¿Cuál es el rol de la mujer? Dice Efesios 5. Pablo escribiendo a la iglesia, las mujeres, Efesios 5:22, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Un rol, someterse a su marido. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Tú lees este párrafo y tú dices, ¿cómo así? Así es. Así es, sigamos leyendo para ver si me va mejor. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Es la mujer inferior al hombre? Pareciera, pero no. Es un rol. Ambos delante de Dios están hechos a la imagen y semejanza del Dios Trino. Ninguno es inferior o superior al otro. Son roles. Y la Trinidad nos modela que en nuestros matrimonios estos roles los podemos llevar a cabo como el Señor y podemos vivir conforme al diseño del Señor, porque así funciona la Trinidad.
Así funciona la Trinidad. No es que porque el marido es la cabeza, entonces el marido es mayor en importancia o la mujer es inferior en importancia porque está llamada a someterse al liderazgo de su esposo. ¿No? Son roles, como en la Trinidad. El Hijo tiene un rol, el Espíritu tiene otro rol, el Padre tiene otro rol, pero los tres son Dios. Los roles que el Señor ha dado al hombre y a la mujer en el matrimonio y en la sociedad no los hacen superiores a los unos o inferiores a los otros. Así como en la Trinidad ninguno es mayor ni menor, a pesar de que tienen roles distintos en la creación y en la redención. Si usted tiene problema con Efesios, quédese al final y conversamos. Pero nosotros podemos ver eso y eso es de aliento, ¿sabes? Porque así como el Padre envió al Hijo y el Hijo obedeció al Padre, esa sujeción el Hijo la hizo con gozo. Hay un pasaje que a mí me impresiona mucho, hoy me voy a tomar 2 minuticos más, donde Jesús dice, sabiendo Él que todo había sido entregado en sus manos, ese es en la última cena, le lavó los pies a sus discípulos. Sabiendo quién era Él, y que todo estaba en su poder y que Él tenía la autoridad, Él viene y sirve a sus discípulos a lavarle los pies. Es lo mismo en nuestras relaciones. El hecho de servir a otro, de hacernos inferior al otro, no nos denigra. Es lo que vemos en la Trinidad. No nos denigra. El hecho de que tú le sirvas a alguien, el hecho de que tú te sometas a otro, no quiere decir que tú eres menos persona. ¿No? Simplemente es el reflejo de lo que estamos llamados a hacer y eso refleja la doctrina de la Trinidad en nuestras vidas. En el trabajo, por ejemplo, pasa lo mismo. Tenemos jefes y tenemos no jefes. Y estamos llamados como creyentes, dice Efesios, ahí mismo, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Que tú te sujetes a tu empleador no te hace que tengas menos dignidad. Al contrario, tú estás llamado a hacer tu trabajo con excelencia, a pesar de que estás sometido a otra persona. Así llevó a Cristo a cabo su obra con excelencia. Hay un texto que dice, Él todo lo hizo bien, todo lo hace bien. Él lo hizo con excelencia a pesar de que estaba sujeto al Padre. Igual los amos, dice el mismo pasaje en Efesios, y ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El empleador no es superior en dignidad a sus empleados y esto debe informar la manera en que los trata, ¿verdad? Los salarios que Él establece y demás. No hay ninguno que sea mayor ni menor. La Trinidad, punto 5, también nos ayuda a comprender el Evangelio y la misión de la iglesia. Creer en un Dios trino finalmente nos ayuda a comprender el Evangelio y lo que como iglesia hacemos o estamos llamados a hacer. El Evangelio anuncia que Dios se relaciona con pecadores imputándoles la justicia del Hijo a través del Espíritu. Una obra trinitaria. Dios en operación, Dios trino salvando. Al mismo tiempo, el Evangelio declara que el Padre está reconciliando consigo al mundo por medio del Hijo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos dio al Espíritu Santo como garantía, Trinidad, en el Evangelio. Por eso Pablo concluye su segunda carta a los Corintios diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Así termina la carta, porque es una obra trinitaria. Y así como vemos al Padre enviando al Hijo y el Hijo enviando al Espíritu, también vemos que la gran comisión, el ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas. En la Trinidad vemos el modelo de nuestra misión. Nosotros estamos llamados a
somos enviados también, según el previo conocimiento de Dios, o en obediencia al Hijo, santificados por el Espíritu Santo. Nuestra misión es trinitaria, es la extensión de la obra trinitaria en el mundo. De la misma manera en que la Trinidad glorifica una a la otra, una persona a la otra, somos invitados a glorificar y dar testimonio de Dios por todo el mundo que Él creó. En la cruz, nosotros vemos la máxima glorificación del Padre cuando el Hijo da su vida por nosotros, para que podamos recibir el Espíritu de adopción como hijos. En la cruz es glorificado el Padre, es glorificado el Hijo, es glorificado el Espíritu. Y de la misma manera nosotros estamos llamados a dar nuestra vida por otros, y en esto Dios se lleva la gloria. Este mundo nos llama a vivir vidas para nosotros, pero la Trinidad nos modela a vivir vidas para otros. Jesús dijo, estas cosas les he hablado en Juan 15, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Así llevamos a cabo la misión del Dios Trino, dando nuestra vida por otro. Y eso lo vemos en la Trinidad. Así que hermanos, si usted, después de todo este tiempo, usted no cree que Dios es Trino, yo no sé ya qué más hacer. Dios es Trino, hermano, y puede confiar plenamente en eso. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Vamos a orar.